buenos días, niños. Yo soy la catequista Lilia Leiva Casas. El día de hoy a mí me tocó dar el primer tema, pero antes que todo vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a poner nuestras manos en señal de oración y ustedes en casa van a repetir en silencio la oración que yo diga, ¿ok? Bueno. Señor Todopoderoso, en este día te damos gracias porque nos has dado un nuevo amanecer. Te damos gracias por la familia que tenemos, te damos gracias por toda la salud y las bendiciones que nos das. Te pedimos, Señor, en este día que protejas a todos los enfermitos que están pasando por alguna enfermedad grave, especialmente por los de nuestra comunidad. Te pedimos por todos los sacerdotes del mundo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, niños, les vamos a dar el tema de la señal de la cruz. El tema de hoy es la señal de la cruz. Bueno, pero vamos a platicar. ¿Ustedes alguna vez han visto en la televisión o en sus pantallas los Juegos Olímpicos? Ya ven que en los Juegos Olímpicos la inauguración se trata de que todos los grupos, los deportistas que van a participar, salen y hacen una presentación todos y van pasando cada uno por uno y van mencionando cada país. Pero cada uno se identifica con un símbolo que es su bandera. Nosotros como mexicanos también tenemos nuestra bandera, que es la bandera de México, y es la que nos identifica como mexicanos, ¿sí? Bueno, pues también los cristianos católicos tenemos un símbolo que nos representa como católicos, y ese signo es la cruz. La cruz, niños, en la cruz murió Jesucristo para darnos la vida eterna. La cruz representa también una victoria. ¿Por qué una victoria? Porque Jesús murió en la cruz, pero al tercer día resucitó, venció a la muerte y resucitó. Por eso la cruz es un signo de victoria. Bueno, entonces podemos decir que la cruz es un signo de auténtica fe, un signo de auténtica fe por Jesucristo. Es un signo de esperanza cierta que nos da Jesucristo, y es un signo de amor sincero y generoso de Jesucristo, ¿ok? Por eso nosotros decimos que la señal de la cruz es la señal del cristiano. Cuando nosotros hacemos la cruz, ponemos la mano en la frente. Cuando ponemos la mano en la frente, debemos de pensar en Dios Padre. Dios Padre, y podemos decirle: ayúdame a conocerte para amarte más, ¿ok? Cuando ponemos la cruz en el pecho, debemos de pensar en Jesucristo crucificado. Y podemos decirle: Señor, te amo con todo mi corazón y te doy gracias porque estás conmigo. Cuando ponemos la cruz las manos en los hombros, debemos de pensar en el Espíritu Santo y podemos decirle: Espíritu Santo, cúbrenos con tu sombra y llénanos de luz en nuestro camino, ¿ok? Bueno, al hacer la señal de la cruz, podemos hacerla de 3 maneras. La primera es santiguar, la segunda, signar, y la tercera, persignar. ¿Cómo es cada una de ellas? Cuando santiguamos, hacemos solo una cruz. Ponemos la mano en la frente, hacemos una diagonal hacia el pecho y después hacemos otra línea horizontal de los hombros hacia del hombro izquierdo hacia el hombro derecho, ¿ok? Bueno, y decimos, a la hora que hacemos esta señal, vamos a decir estas palabras: en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es decir, santiguarse nada más es una sola cruz. ¿Qué es signarse? Signarse son 3 cruces. Una en la frente, una
En la frente es para que Dios nos ilumine y no tengamos pensamientos malos. En la boca, otra cruz en la boca, es para pedirle a Dios que no nos permita decir palabras obscenas que ofendan a las personas. Y en el pecho, para que nos ayude a evitar los malos sentimientos hacia los demás. Ajá. Cuando hacemos la cruz en el pecho, en la frente, perdón, vamos a decir, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Eso es signarse. Para persignarse es la unión de las dos, signar y santiguar. Es decir, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros nos persignamos, hacemos la cruz con la mano derecha. ¿Ok? Esta cruz que formamos con el dedo índice y el dedo pulgar, representa la cruz, representa las dos naturalezas de Cristo. Es decir, Cristo, Hijo de Dios, se hizo hombre para salvarnos. Las dos naturalezas de Jesús es Dios y hombre. ¿Ok? Estos tres dedos que tenemos rectos significa la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros terminamos de persignarnos, damos un beso a la cruz, así. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estamos venerando la cruz donde murió Jesús. Y estamos también venerando a la Santísima Trinidad. ¿Ok? Bueno, la señal de la cruz la podemos hacer por las mañanas cuando nos levantamos para darle gracias a Dios de un nuevo día. Y por las noches cuando nos vamos a acostar agradeciéndole a Dios, agradeciéndole a Jesucristo que todo lo bueno que Dios nos dio en ese día. Y también le vamos a pedir fuerza y entendimiento para entender todo lo malo que nos mandó en nuestra vida. ¿Ok? Ahora, una cosa muy importante, la cruz no se usa en todos los momentos. ¿Cuándo no se debe usar la señal de la cruz? Primero, no se usa la señal de la cruz cuando en situaciones de superstición o de que la brujería o de que ponle una cruz aquí para que no se la chupe la bruja. Eso no se debe usar, en eso no se debe usar la señal de la cruz. Otra situación en donde no debemos utilizar la señal de la cruz es cuando en público, que a cada rato que me persino, no. La señal de la cruz es la oración básica del cristiano. ¿Qué quiere decir? Que si no podemos rezar un rosario, que si no podemos decir varios Padres Nuestros o un Ave María por las situaciones y actividades que tenemos en casa, lo que podemos hacer es persignarnos. Es la oración básica que no debemos de dejar de hacer todos los días, ¿ok? Entonces, no es una situación pública la señal de la cruz. La señal de la cruz es una oración privada, es una oración que vamos a tener solo entre Jesús y nosotros, entre Dios y nosotros. Entonces debe ser personal. Otra situación, no se trata de que, ay, lleva mucha prisa, ya había un carabato, sí, ya rápido y vámonos. No, la señal de la cruz se debe hacer bien. Que si tú vas a santiguarte, vas a hacerlo bien y diciendo las palabras que se deben decir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hemos visto, niños, la señal de la cruz es nuestra oración básica de todos los días, ¿ok? Bueno, ahora les voy a platicar una historia. Fíjense que había una familia que estaba conformado por mamá, papá, el hijo, dos hijos. Esa familia estaba construyendo su casa. Ellos decidieron primero hacer su techo, ¿ok?
era una familia muy unida y entre todos empezaron a hacer el techo de su casa. Ajá. Y aquí ya está el techo de la casa. Ok, ellos continuaron su vida, se iban a trabajar, los niños iban a la escuela, todos tranquilos. Pero el papá dijo, no, esta casa necesita tener muros fuertes para que no nos vayan a tirar y no se vaya a destruir nuestro hogar. Entonces decidieron hacerle sus muros fuertes, miren. Ajá. Y formaron sus muros, primero uno y luego el otro. A ver, vamos a formarlos. Y ya quedó la casa hecha con su techo y sus muros firmes. Y la familia vivió feliz. Pero de repente, ¿qué creen que pasó? Empezó a haber problemas, el papá se quedó sin trabajo y la mamá no sabía qué hacer porque ya no tenía para la comida y empezaron los problemas. Papá se peleaba con mamá, los hijos estaban tristes porque veían esas situaciones y entonces, ¿qué creen que pasó? Que se empezaron a caer los muros. Primero se cayó uno y luego se cayó el otro. ¿Ok? Y la casa se quedó sin muros. El papá, muy preocupado, dijo, ¿qué voy a hacer? Mi familia se está destruyendo. Entonces dijo, sí, ya sé qué voy a hacer. Voy a reunir a mi familia y vamos a hacer oración. Vamos a tener a Cristo presente en nuestro hogar. Entonces empezaron a hacer oración y empezaron a pedirle a Dios que los ayudara, que tuvieran trabajo, se persinaban todos los días y empezó a haber una convivencia tranquila y en paz. Y poco a poco fueron saliendo de sus problemas. Entonces, ¿qué era lo que le faltaba a esa casa? Los cimientos fuertes para que la casa, el hogar, no se destruyera. ¿Y cuáles eran esos cimientos? Jesucristo. ¿Ok? Ahora, chicos, vamos a ver la vida de un santo muy importante, que es San Pablo. San Pablo fue un apóstol de Jesús. Fue el último apóstol que Jesús llamó para que anunciara su reino, para que proclamara la palabra de Dios. San Pablo. San Pablo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, permítanme, en el Nuevo Testamento de la Biblia, San Pablo tiene un libro. Bueno, hay un libro en el Nuevo Testamento que se llama Hechos de los Apóstoles. Ahí San Pablo escribió muchas cartas a las personas, a los que seguían a Cristo. Escribió muchas cartas y él pronunció la palabra de Dios desde Damasco, que fue donde vivía, y por todo el mundo. Ajá. Pero San Pablo nunca fue desde chiquito santo como otros apóstoles o como otros santos que conocemos, no. Él tuvo una conversión. ¿Qué fue lo que pasó con San Pablo? San Pablo nació 10 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesucristo nació, San Pablo, que antes no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Saulo tenía ya 10 años cuando Jesucristo nació. Pero ¿qué creen? Que Saulo, Saulo nació en una familia, su papá era romano y tenía mucho dinero, era una familia acomodada. Entonces Saulo asistió con los mejores sacerdotes para que le enseñaran. Él aprendió la ley romana, la ley judía y la ley egipcia, ¿okay? Que eran las leyes más importantes y las religiones más importantes que en su época se conocían. Y él, como su papá tenía mucho dinero, lo mandó a estudiar todo eso. Él era un hombre muy preparado.
cuando cumplió 35 años, fue llamado para pertenecer a los fariseos. Y él era como por decir un comandante del ejército. Tenía a sus soldados que lo ayudaban en todo su trabajo que él tenía que realizar. Era un hombre fuerte, de carácter fuerte y duro, no era tierno. Y él, como era de la religión judía, pensaba que los cristianos eran como una secta que tenía que ser eliminada. ¿Okay? Entonces Saulo empezó a perseguir a todos los cristianos y a unos los mataban, a otros los encarcelaban y los hacían sufrir. ¿Okay? Una vez estaba San Esteban. San Esteban fue el primer mártir de los cristianos que murió por predicar la palabra de Dios, por predicar el Evangelio de Cristo. San Esteban es el santo de la parroquia de Coaxachoca, San Esteban protomártir. Se le llama protomártir porque fue el primer mártir que murió proclamando la palabra de Cristo. ¿Y qué creen? Que Saulo fue quien autorizó que mataran a pedradas a San Esteban. Y él estuvo presente. Aquí está, enfócalo. Él estuvo presente en la muerte de San Esteban, es este que está aquí, ¿ok? Autorizó su muerte. Entonces, como ven, Saulo era terrible, terrible. Pero ¿qué creen? Que un día le dijeron, vas a ir a Damasco, porque ahí hay varios cristianos que están escondidos y los vas a ir a buscar. Entonces él agarró a su ejército y se fue a Damasco. Pero en el camino, ¿qué creen que pasó? Se escuchó un fuerte ruido y una luz muy fuerte sacudió a Saulo. Lo sacudió tanto que lo hizo caer del caballo. Lo hizo caer del caballo. Aquí está su caballo y aquí está Saulo cayendo al suelo. Entonces, ¿qué pasó? Ese tremendo ruido y esa luz tan fuerte que Saulo vio era Jesús. Y se escuchó una voz desde el cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo, como cayó al suelo y le había afectado esa luz tan fuerte, ¿qué creen? Que no veía nada, se quedó ciego de esa luz tan fuerte que recibió, se quedó ciego. Entonces él abría los ojos y buscaba y decía, ¿quién me habla? Pues no veía a nadie porque estaba ciego. Entonces él gritó, Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Entonces Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú me persigues. Entonces Saulo pues todavía estaba desconcertado porque estaba deslumbrado, no podía ver por la luz tan fuerte que recibió y como se cayó. Jesús le dijo, levántate, vas a ir a Damasco y ahí vas a recuperar la vista. Entonces Saulo, como ya no podía ver, sus soldados lo agarraron y lo levantaron y lo llevaron a Damasco. Allí en Damasco había un sacerdote que se llamaba Ananías. Ese sacerdote tuvo un sueño y en ese sueño vio a Jesús que le decía, va a ir a ti un hombre llamado Saulo. Entonces Ananías dijo, Saulo, no señor, Saulo es perseguidor de los cristianos y yo creo que si me ve, va a matarme. Entonces Jesús le dijo, no temas, Ananías, porque Saulo ha sido escogido, yo lo escogí para que él sea mi apóstol y vaya a predicar mi palabra por todo el mundo. Entonces Ananías le dijo, sí señor. Entonces al otro día, cuando ya que Ananías despertó, llegó Saulo a verlo, lo llevaron sus soldados con él y entonces ¿qué hizo Ananías? Le puso la mano en la cabeza y hizo una oración a Dios. Y entonces a Saulo se le empezaron a caer unas costras de los ojos que se le habían hecho al recibir el llamado de Cristo. Entonces Saulo empezó a ver
Entonces Ananías lo bautizó y Saulo se convirtió al cristianismo. Y a partir de entonces empezó a predicar el Evangelio de Cristo. Por todo, empezó por Damasco y después se fue a todas las demás ciudades que pudo. Hasta la fecha nosotros seguimos escuchando sus cartas en el Nuevo Testamento. Cuando en misa se escuchan la primera lectura y la segunda lectura, en la segunda lectura, los Hechos de los Apóstoles, casi todo es de San Pablo, ¿ok? Bueno, con esto terminamos el tema del día de hoy y vamos a pasar a las actividades. Aquí están las actividades, ¿ok? Aquí están las actividades que vamos a realizar. Primero, vamos a contar la historia de la familia y realizar la cruz. La historia que yo les conté de la familia que construía su casa, ustedes se la van a contar ya sea a su abuelito, o a un primo, o a alguien que no haya visto el video con ustedes, se la van a contar y van a realizar su cruz. Ya que la hayan realizado, la van a decorar, le pueden poner confeti, o le pueden poner diamantina, o con trocitos, pedacitos de papel de colores, para que se vea muy bonita, ¿ok? Después de eso, van a tomar su cuaderno de catequesis y van a poner el título. ¿Cuál fue el tema de hoy? La señal de la cruz. Ese es el título que van a poner hasta arriba en su hoja con letras grandes. Después en esa hoja van a hacer un resumen de lo más importante que vimos en el tema de hoy, ¿ok? Después de eso, a la siguiente hoja van a pegar su cruz. Van a pegar su cruz. Yo hice mi cruz así, miren. Le puse pedacitos de foamy diamantado. Y después le puse acá la señal de la cruz, es la señal del cristiano. Así ustedes pueden poner algo que aprendieron del tema, lo van a poner aquí y van a pegar su cruz, ¿ok? En la otra hoja del cuaderno, aquí van a hacer el cuestionario. Yo aquí tengo un cuestionario que ustedes van a pasar a su cuaderno y van a responder. Vean. Cuestionario. La primera pregunta dice, ¿cuál es la oración básica del cristiano? Obviamente la señal de la cruz, ¿ok? ¿De cuántas maneras se puede hacer la señal de la cruz? De 3 maneras, ya vimos que son 3 maneras: santiguarse, signarse y persignarse. Aquí las van a anotar las 3, ¿ok? La tercera pregunta dice, ¿qué significa la cruz que hacemos con la mano derecha? Esta pregunta se refiere a que qué significa la cruz con el dedo pulgar y qué significan los 3 dedos rectos, ¿ok? La 4, ¿qué nombre tenía Pablo antes de su conversión? Ya lo dijimos también en la historia de Pablo, ¿ok? Y la última, ¿qué le pasó a Saulo cuando conoció a Jesús? ¿Perdió la vista? A. ¿Perdió el tacto? B. Y C. Perdió el gusto. Ahí tienen que poner ustedes qué fue lo que perdió Saulo cuando tuvo el encuentro con Jesús, ¿ok? Ya que hayan realizado el cuestionario en su cuaderno, vamos a seguir con la siguiente actividad, que es persignarse por las mañanas y por las noches. A partir de hoy ya sabemos que la señal de la cruz es nuestra oración básica y no debe faltar todos los días en nosotros, ¿ok? Nos vamos a persignar en la mañana cuando nos levantamos y en la noche cuando nos vamos a acostar a descansar, ¿ok? Dándole gracias a Dios por todo lo que nos dio, ¿ok? Y después van a mandar todas sus evidencias a su catequista, ya que hayan hecho todas las actividades, el video, aquí cuando cuenten la historia a su familia van a realizar un pequeño video donde ustedes están contando esa historia y lo van a mandar a su catequista. También van a mandar todo lo de las demás actividades.
¿Ok? Bueno, para terminar vamos a hacer una pequeña oración. Nos vamos a santiguar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día te doy gracias por todo lo que hemos recibido de tu parte. Gracias por todo el conocimiento de nuestra religión. Gracias por todas las bendiciones que nos brindas. Te pido por las familias de todos los niños del catecismo para que las protejas con tus manos santas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.